Ok, am, debo admitir que tuve una confusión espaciotemporal respecto a esta película, am, porque inicia mencionando a la antigua Unión Soviética. Y creí que esto todavía, justo, o sea, como que ocurría en la época de la antigua Unión Soviética, pero creo que, o sea, es más bien, o sea, que la película, a pesar de que se realizó y se estrenó unos 10 años después de la desintegración de la URSS, tal vez todavía era muy común referirse a ese territorio, o sea, como la antigua Unión Soviética, o sea, no porque nos estamos refiriendo, o sea, como a que en la antigüedad, bueno, no en la antigüedad, pero bueno, o sea, que en el pasado se llamaba Unión Soviética, eh, pero todavía, o sea, como había menos años desde que ya no era, o sea, desde su desintegración, que los años que había sido conocida como Unión Soviética. Entonces, bueno, aún así, o sea, como los vestuarios, peinados, música, o sea, como justamente hay como diferentes elementos que inicialmente creí que eran anacronismos, pero después pensé como, no, espera, creo que o sea, creo que justamente, o sea, sí se desarrolla en el presente o en la época en la que se hizo esta película. Am, Aún así, creo que existe, o sea, cierto discurso ideológico o político ideológico entre o sea, creo que sí, o sea, podríamos decir, o sea, entre capitalismo y socialismo, por lo menos. Am, Justamente, o sea, por la parte, o sea, de como repúblicas socialistas soviéticas y personajes que hablan, o sea, también de otros países. Estados Unidos tiene también, o sea, una presencia especial, o sea, en la película, a pesar de que nunca estamos en Estados Unidos, o sea, pero hay mención, o sea, de eso. También de Suecia, eventualmente, o sea, pero un poco eso, o sea, como qué países ofrecen qué posibilidades o qué oportunidades, que también, o sea, la misma película, o sea, digo, eh, o sea, hay ahí, o sea, también como creo una relación como extrafílmica necesaria para discutir, o sea, no que la película como tal necesariamente te dé, o sea, una clase, o sea, o una cátedra sobre estos temas, o la historia incluso, no sé, o cosas así. Um, pero creo que sí se pueden encontrar ahí ciertas relaciones. Y dentro de la diégesis de la película también, o sea, es cierto que uh, hay ciertas afirmaciones que después se revelan como mentiras, ¿no? O sea, de que no puedes hacer esto, o sea, por esta época del año, o sea, o por esta geografía, o cosas así, luego como de tú qué sabes, o sea, de este otro país, o sea, etcétera. Entonces, bueno, a pesar de que hay información, o sea, también que nos proporciona la película de cómo funciona, digamos, el mundo en algunos aspectos, o sea, también creo que invita, o sea, por ahí a una conversación sobre justamente eso, o sea, como que, bueno, qué limitaciones, o sea, o qué beneficios potenciales o definitivos existen, o sea, como en qué sistema económico, o incluso, ¿no? O sea, como cuáles son mentira o cuáles son descartables o cuáles, o sea, como caen un poco, ¿no? O sea, como en esta categoría de puedes hacer esto y decir como de no, no es cierto, o sea, por tales y tales razones. Y digamos, espejear un poco, o sea, como ciertas discusiones de dos personajes, o sea, en la película. Um, Digo, no que sea necesariamente, o sea, como en lo que se concentre, o sea, la película, pero bueno, creo que por ahí está también, o sea, como que abierto a discusión, o por lo menos como que abre esta puerta. El inicio de la película, recuerdo que la primera vez
o primeras dos veces que vi esta película, me parecía que había una despedida bastante rápida y como especialmente dramática al inicio de la película, porque es una película, o sea, que tiene mucho que ver, creo, con el abandono, porque tienes un personaje protagónico adolescente que es abandonada, o sea, sí, o sea, la deja su madre en un departamento, o sea, donde tiene cama, tiene refrigerador, tiene luz, o sea, tiene diferentes cosas, o sea, pero es como yo no voy a estar aquí. Y más allá, o sea, como de lo que sucede después, o sea, que reafirma, o sea, también esta idea que parece no ser y después es más incluso de lo que se plantea inicialmente. Um, la secuencia como tal, o sea, me parece... me parece un tanto exagerada. Y recuerdo que inicialmente, o sea, no tenía un impacto dramático para mí, o sea, una respuesta emocional que me parecía que la película, o sea, buscaba generar. Porque, digo, o sea, la mamá deja a la hija para viajar a Estados Unidos con su novio. Y primero es como vamos a irnos todos, o sea, vamos a vivir allá, vamos a vivir mejor. Y después es como, bueno, o sea, pensamos que es mejor estar solamente él y yo y después tú nos alcanzas. Y te voy a enviar dinero y no te preocupes, o sea, y vamos a estar allá, pero primero, o sea, me voy con mi novio. Y, y hay ahí, o sea, una respuesta también, o sea, una indiferencia emocional por parte de Lilia, o Lila. Curioso porque, bueno, me parece haber escuchado en la película, o sea, Lila, a pesar de que el título y los subtítulos, o sea, Lilia es... también hay una cuestión, o sea, bueno, ya de pronunciación y acentos y bueno, o sea, también, bueno, cómo percibimos un idioma que no es el propio y tampoco es uno que dominamos, pero bueno. Y creo que, digo, también me gusta, o sea, como la respuesta, o sea, también muy de acuerdo a la edad del personaje, o sea, de, pues yo estoy aquí leyendo mi revista, o sea, como, pues tú vete, ¿no? O sea, como no me importa. Está también, o sea, como buscar esta apariencia de fuerza y de seguridad y de... O sea, no me importan, o sea, como tus decisiones. O si tú me abandonas, o sea, como que esta respuesta de alguna forma, o sea, también marca uno, o sea, pues yo también te abandono. Um, pero justo, o sea, después, bueno, o sea, la reacción de que Lilia no quiere dejar a su madre y la abraza y tienes, ¿no? O sea, este ralentí y violín, o sea, y llanto del personaje y cae en el lodo, ¿no? De rodillas, como Estela, o sea. Entonces, digo, creo que es, o sea, digo, a pesar de, o sea, también como que esta relación, burlona, creo que una escena, o sea, puede funcionar dramáticamente con estos elementos, pero en mi opinión era muy poco lo que habíamos visto de estos personajes juntos, especialmente, también para que hubiera un impacto lo suficientemente efectivo de su separación. Porque incluso, o sea, digo también, aparte de que en el tiempo, o sea, de total de la película, no hemos, o sea, avanzado mucho, o sea, todavía como de, bueno, ¿y qué sucede? O sea, o qué expectativas, o sea, podemos tener. Sí, o sea, sí hay algo de eso, ¿no? O sea, porque además el personaje está emocionado, me voy a ir, o sea, y ya casi nos vamos y bla, bla, bla. Aún así, mucho de eso, o sea, es Lilia, ella sola, o Lilia con una mejor amiga, o Lilia, o sea, en una tienda, tipo 7-Eleven, u Oxxo. Entonces también, o sea, sí, o sea, creo que narrativamente, o sea, si quieres que la separación de dos personajes importe, o se sienta como dolorosa, o sea, que podamos como identificarnos, o sea, con el dolor del personaje, creo que es necesario, o sea, que si nada más vamos a ocupar 5 o 10 minutos de la película
acompañar a esos dos personajes durante esos 5 o 10 minutos o la mayor cantidad de tiempo posible dentro de ese espacio temporal para que pues la separación se sienta como una separación. O sea, porque si de 10 minutos van a compartir espacio 1 minuto y luego como de, bueno, ya es la despedida, es como... Igual, o sea, no, siento que apenas te conocí, ¿no? O sea, porque bueno, justamente, no hay mucho de la relación, a pesar también de que culturalmente, o sea, podemos identificar que, ok, o sea, es una madre, es una hija, sabemos que viven o han vivido 15, 16 años juntas, pero yo no he visto, o sea, esos 15, 16 años, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, también como que un poco siento que no, o sea, esforzar tal vez ahí el drama. No obstante, diré, o sea, por lo menos 10 años después o más de haber visto esa escena, ah, sí, sí fue efectiva para mí. Sí me sentí mal de, ok, el personaje va a quedarse ella sola y a pesar, o sea, de que la mamá promete, ¿no? O sea, muchas cosas, porque prometer no empobrece. También, o sea, son cosas que no se cumplirán y que incluso si se cumplieran, puedo entender que en este momento existe, ¿no? O sea, este sentimiento de rechazo, de por qué te vas, por qué me dejas, y también esta afirmación, o sea, de mamá, o sea, no te vayas, o no quiero que te vayas, o llévame, ¿no? O sea, entonces, sí hay, a pesar de la poca información dada, en esta ocasión, o sea, sí fue efectivo para mí. Aún así, creo que hay algo también, o sea, como quizás exagerado, o sea, en todos estos recursos que quizás, o sea, también me hubiera gustado ver, o sea, si esta es la cantidad de tiempo, si este es el guión así con el que vamos a trabajar o incluso las imágenes ya filmadas, tal vez, o sea, otras alternativas, incluso tal vez otros encuadres, ¿no? O sea, quizás, así como se utilizaron, no las desprecio, no las rechazo completamente, pero hay por lo menos, o sea, como... sí, o sea, por lo menos sí pienso que quizás no fue como la mejor solución. Pero en estos momentos no me parece, o en este visionado no me pareció o sea, como que las peores decisiones tampoco. Y por ejemplo, incluso también un elemento, o sea, que me gustó, que había olvidado, es el hecho de que Lilia rompe una foto de su madre y después reintegra esa imagen. Y hay algo también, me parece simbólico, que es, creo, también más efectivo tal vez que esto otro. Ah, y es eso, o sea, el hecho de tener, o sea, la fotografía o la imagen fotográfica como tótem del recuerdo y como, o sea, es rechazar, o sea, el romper la foto, o sea, como creo claramente, ¿no? O sea, es rechazo, o sea, a la madre, pero también después este tratar, o sea, de reconciliar, o sea, al tratar de armar otra vez, o sea, como esta foto rota, creo que es como el intento de Lilia por reconciliar esta imagen fragmentada de la madre, o sea, no sabemos, o sea, si la madre era como esta imagen santificada, digamos, o sea, o ya era una imagen imperfecta. Hubiera sido agradable saber eso, pero por lo menos en este momento sabemos que hay, o sea, justamente fisuras, no nada más, o sea, como en la relación, sino en la percepción de esa persona, ¿no? En la percepción de la hija respecto a la madre. Entonces, justamente, o sea, como que, bueno, tratas de rearmar o tratas de sanear, ¿no? O sea, una ruptura, pero quedan todavía, o sea, esas marcas como imborrables un poco, pero tratar de mantener, o sea, como aún así la imagen junta que posteriormente, a partir de también, o sea, justamente el rechazo constante de la madre y como afirmativo y reafirmativo de la mamá, entonces, o sea, pues también es como o sea, también ahí hay un rechazo definitivo
como un punto sin retorno, o sea, también por parte de Lilia, de ok, o sea, sí, o sea, porque no le manda dinero, no le escribe, no le llama, no muchas cosas, y al final, o sea, la carta de, o sea, pues no, ella nunca fue una hija deseada y pues ya la rechazo, o sea, rechazo como la tutoría completamente. Entonces, o sea, y quema la imagen, y entonces ahí es como, bueno, ya hay también una relación y una percepción insalvable, o sea, como ya no hay manera de que al final, o sea, o bueno, como que al parecer, o sea, como justamente, o sea, de manera simbólica, como hay un indicativo muy fuerte de ya no hay posibilidad de reconciliación, o ya no hay marcha atrás, ya no hay como una posibilidad de reencuentro o de, o de reconciliar, ¿no? O sea, como después de este punto en la historia. Entonces, buena adición, a mi parecer. Y hay, por ejemplo, o sea, también, me gusta, o sea, también, por ejemplo, cómo la película muestra a el personaje de Lilia que se adentra, o sea, sí, sin todavía, o sea, como ser tan, como inescapablemente de este mundo. O sea, bueno, digamos que, o sea, hay cierta muestra, o sea, de excesos y no excesos, pero también, o sea, de, digamos, un mundo de excesos circundante. Um, Porque, y eso también, o sea, digo, me parece, o sea, como una respuesta muy válida, o sea, no necesariamente, o sea, como la mejor o la más recomendable o productiva, pero también, o sea, me gusta cómo, o sea, Lilia va a fiestas, invita amigos, o sea, a lo que ahora, o sea, es su casa, y hay menciones, o sea, como de si quieres oler pegamento, o tenemos pastillas, o tenemos, o sea, como ciertas, o sea, como que ciertos elementos que también, o sea, creo que tienen su propia discusión, o podrían tener su propia discusión individual. Y también vemos, o sea, como la misma reacción de Lilia hacia todos estos... hacia todos estos factores. Entonces no hay como consumo de todo, o no hay, o sea, un adentrarse completamente o de lleno, o sea, como a todas estas posibilidades. Vemos, o sea, también cómo reaccionan sus amigos o sus relaciones, su amiga, el niñito, o sea, que también, o sea, conoce como su vecino y, o sea, eventualmente roomie, ¿no? O inquilino. Pero también, o sea, tiene que ver, digo, a pesar de que hay ruido, hay baile, hay alcohol y hay otras cosas, o sea, también creo digo, tiene que ver, o sea, con un duelo del personaje, o sea, porque es creo también, o sea, el hecho o sea, por un lado podríamos decir, o sea, como estos, estos agentes adormecedores de sentidos, um, justamente, o sea, como este numbing que está buscando el personaje, pero también, o sea, como su relación, o sea, como escape o como respuesta inmediata a la experiencia traumática que acaba de vivir, o sea, también de ser dejada o ser abandonada por su mamá, y que sabemos que es algo que le duele. Y que incluso, ¿no? O sea, en algún momento, pues pareciera querer recuperar, y que justo, o sea, es como, ok, o sea, a lo mejor alguien más, o sea, pues lo haría a través, o sea, de mil y un formas posibles. Pero el hecho de decir, quiero bailar, o sea, o quiero gritar, o quiero desahogarme, o quiero crear algo, o sea, es una, o sea, también como de las posibilidades, pero también vemos que esta alternativa, o sea, ya está cercana a ciertos, o sea, o sea, como si estás en un punto que todavía, o sea, es como muy
muy aceptable o muy mesurado, o es algo, ¿no? O sea, que no te impide, por ejemplo, ir a la escuela, o no te impide relacionarte, ¿no? O sea, con personas de manera saludable, aunque también ahí podríamos ya desde, o sea, como que, bueno, mencionar como que tan sanas o que tan riesgosas son las relaciones, o sea, que te puedes encontrar en este entorno. O sea, como que si estás eso, ¿no? O sea, como que un poco, o sea, estás bien, pero también estás cerca de, o sea, o faltan menos pasos de, pues, circunstancias, o sea, más problemáticas y que no necesariamente dependen de si tú quieres o no quieres, ¿no? O sea, porque ahorita todavía estás, o sea, como que en un punto en donde tú decides, o sea, como qué tanto pruebas, o qué tanto vas, o qué tanto haces, pero eventualmente, o sea, también como que dejarán de preguntarte si tú quieres, ¿no? O sea, que justamente un poco, o sea, sí es lo que sucede con Lilia. Creo que también, o sea, hay puntos en la historia en donde podríamos, o sea, justamente decir que por entrar aquí o por bailar en este lugar o lo que sea, es como de ya se condenó como irremediablemente el personaje, o sea, no, pero justamente es como de, bueno, o sea, que, o sea, como que tanto avanzas, en qué direcciones, hasta que se dificulta también tanto el regreso o la desviación, o sea, si quieres algo diferente. Um, entonces, bueno, o sea, digo, aquí creo que también, o sea, como que en un punto inicial, o sea, es muy aceptable. Pero también, o sea, hay un replanteamiento incluso después, o sea, cuando tienes, o sea, un otro evento, o sea, también traumático, también extremadamente hostil, y uno de sus amigos, ¿no? O sea, o digamos el amigo más genuino que tiene, también le ofrece, o sea, como de, oye, ¿quieres oler pegamento? O sea, y porque sabe, o sea, como perfectamente, ¿no? O sea, qué es lo que acaba de pasar, o bueno, si no perfectamente, por lo menos, o sea, sabe, ¿no? O sea, qué acaba de pasar. Eh, y ella le dice que no, o sea, que no quiere. Entonces también hay ahí, o sea, creo que hay también una discusión más constante en este sentido, o sea, o en esta dicotomía, o sea, entre como el evadir o escapar de la realidad y enfrentar la realidad. Entonces también, o sea, en este momento es como de, pues sí, o sea, me pasó algo muy feo, otra cosa, ¿no? O sea, muy fea, y en lugar, o sea, de decir como de, pues la respuesta entonces es, o sea, como pues bailar y lo que, o sea, que en sí, o sea, no tienen que ser cosas negativas, pero también el hecho de decir como de, no, pues sabes qué, o sea, quiero irme de este lugar, quiero, encontrar un trabajo, quiero, conseguir otro espacio para vivir, o sea, también eso, ¿no? O sea, como que hacia dónde trabaja tu mente, tus objetivos. Um, Siento que también, o sea, es igual, o sea, no porque o sea, digo, tal vez, o sea, también de manera similar, o sea, pudiéramos, y también, entre salirnos y no de la película, que también un poco tal vez diría que no. Pero incluso, o sea, pudiéramos hacer referencia al llanto. Decir, ok, o sea, estás en una situación terrible y la respuesta inmediata puede ser, incluso más inmediata, ¿no? O sea, puede ser el llanto. Y es, o sea, una respuesta perfectamente válida, perfectamente saludable incluso, eh, pero también, o sea, argumentar, bueno, llorar no puede o no debería ser la total extensión de tu respuesta, ¿no? O sea, ante este evento que puede ser muy terrible y muy injusto incluso, o sea, si queremos, pero aún así es como, bueno, ¿y qué vas a hacer? O sea, como después de esto, ¿no? O sea, que te permita también, o sea, alcanzar pues otras posibilidades, ¿no? O sea, que el llanto como tal puede ser, o sea, un buen punto intermedio, uh, pero que quizás no es el mejor punto final, ¿no? O sea, de tu estrategia. Entonces,
Digo, creo que también hay cierta similitud que pudiéramos dibujar. Am, También, por ejemplo, hay ciertos foreshadowings, a mi parecer, o sea, dentro de la película, en donde, de hecho, tienes, o sea, a través de este personaje, que también te muestra un poco, o sea, tal vez lo similares o lo trágicamente similares que son estos personajes y también por el porqué tal vez de su cercanía o su entendimiento. Am, Cuando tienes a este niño sentado en un puente. Y, o sea, es un puente donde podría saltar, o sea, y hay un paso constante de vehículos. Entonces, digo, él dice como de, pues nada más estaba sentado, ¿no? O sea, pero Lilia reconoce otra intención, tal vez discutible, si estaba presente o no, si realmente es un reconocimiento o es una imaginación, o sea, de ella. Um, pero justamente apunta o se relaciona con el desenlace de la película. Y, o sea, incluso en este mismo también, o sea, paso de vehículos, bueno, o sea, del puente en donde estaba sentado, el niño, o sea, como un hombre adulto le dice como de, oye, te ofrezco, o sea, te ofrezco tanto dinero y no quieres como de, bueno, te ofrezco tanto, es como de, no, no quieres, como de, ay, pues, o sea, tampoco estás tan guapa, ¿no? O sea, y oye, puedo preguntar si quiero, ¿no? O sea, y que todavía no hay, o sea, como tampoco, o sea, es un poco, o sea, quizás tal vez parte como de la introducción, o sea, pues la dirección, o sea, que va a tomar la historia más adelante. Que justamente aquí hay como un rechazo total por parte de la protagonista, pero después, o sea, hay una incursión voluntaria de ella, o sea, como a esto, o sea, ya no espera, o sea, como que alguien necesariamente le pregunte, o bueno, ok, tal vez sí, pero incluso entonces es como, bueno, yo me pongo en la posición, o sea, en donde sé que hay como probabilidad de que me pregunten y que si me preguntan, pues voy a decir que sí. Y si me preguntan otra vez, voy a decir que sí otra vez. Entonces, digo, también hay ahí, o sea, digo, a pesar de que es voluntario, o sea, hay, no deja de haber drama, o sea, tampoco en la situación, o sea, porque bueno, eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ve el personaje? ¿Qué es lo que le dicen al personaje? ¿Qué es, o sea, también como, o sea, el alcance, o sea, de acción que ella puede ver en la circunstancia en la que está y que no es además, o sea, necesariamente la inmediata. También vemos que intenta vender cosas, pero son cosas que quién querría, ¿no? O sea, o porque alguien se acercaría, pues, o sea, también como, o sea, que pon tú, o sea, sí, todo es vendible o todo es comercializable, pero, o sea, también como, o sea, también hay, o sea, digo, toda una complejidad de, bueno, entre el producto que ofreces y cómo lo ofreces y, o sea, demás, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, digo, esta es una solución relativamente fácil e inmediata, pero, o sea, también en esta facilidad que podríamos argumentar, bueno, también toda la serie de riesgos eh, con, o sea, con los que empieza a entrar en contacto eh, el personaje de Lilia. Uh, y, por ejemplo, o sea, creo que también entre foreshadowing y parte, o sea, de los discursos de la película, me parece que está, o sea, la cuestión de los ángeles específicamente. O sea, hay un discurso religioso que podríamos también percibir ahí, o sea, como que, o sea, qué religión o qué religiones tienen estas representaciones pictóricas o figurativas, ¿no? O sea, de ángeles o de figuras divinas o celestiales, o sea, también mencionan justamente, o sea, Dios, el cielo, Jesucristo, o sea, entonces, pero
la película parece hacer también, o sea, un hincapié en la iconografía de los ángeles, las alas, incluso por ahí un ave también volando, y esta pintura o este cuadro que Lilia tiene cerca de ella, o sea, como a donde va, en sus diferentes viviendas. Y cómo llega también a rezarle a esta imagen. Entonces también es curioso, o sea, cómo reza a la figura de un ángel guardián y no necesariamente a un crucifijo, por ejemplo. Y el mismo personaje, o sea, también que dice, el personaje del amigo, que dice, me convertí en un ángel en algún momento. Después de una acción, de hecho, también, a mi parecer, bastante reprobable, pero y eso, bueno, o sea, en relación con otra cosa después, pero bueno, pero bueno, dice me convertí en un ángel y ahí, o sea, también sí, a pesar de ser como parte de la temática o el discurso o uno de los discursos posibles dentro de esta película, también hay, o sea, como el foreshadowing literal de, bueno, o sea, ahora sí puedes decir, ¿no? Me convertí en un ángel con mayor... con un nivel, o sea, más literal, ¿no? O sea, de significado. Pero también, por ejemplo, y bueno, esto creo que me lleva, o sea, o lo relaciono, o sea, también con que creo que uh, es una película que creo que también invita a un debate, o sea, por ahí sobre, o una plática por lo menos, de, o sea, las relaciones interpersonales y lo genuinas o no que pueden ser estas relaciones. Porque en el caso de Lilia puedes ver cómo hay gente que se relaciona con ella, pero son personas que esperan obtener algo a cambio o que, por ejemplo, o sea, en el caso de la madre, o sea, parece que estaba con la hija por un sentido de obligación que después rechaza. Y es como, bueno, o sea, si puedo rechazar esta obligación, entonces la rechazo y te rechazo a ti. Y puedes ver también, por ejemplo, cómo la tía, que es como, ok, le hablé a tu tía y va a venir, o sea, y te va a cuidar. Y es como, bueno, vengo para quitarte tu departamento. O sea, porque soy vieja y estoy enferma y necesito un lugar grande. O sea, entonces tú no. O sea, tú puedes ir a un lugar feo y sucio y peligroso porque eres joven. O sea, entonces creo que incluso, por ejemplo, los amigos con los que se relacionan no son personajes como tal muy definidos, aunque creo, o sea, que funcionan como detonantes dentro de la historia. O sea, la amiga, por ejemplo, es como, bueno, se está con ella porque van y se divierten, o sea, y porque además, o sea, digo, pues puede ser también como de que, bueno, o sea, en lugar de ir sola, pues es mejor, o sea, si voy con una persona más que esté aquí, o sea, como que por si algo pasa, discutiblemente, o sea, también no que lo exprese así ninguno de los personajes, pero, por ejemplo, incluso también, o sea, cuando esa amiga tiene un problema con su padre por el dinero que ganó, o sea, pues utiliza a la amiga, o sea, como un escudo. Y después, o sea, y para quitarse ella un problema de encima, que después se lo da a la amiga. Y entonces, o sea, la amiga empieza también a ser criticada en la escuela, en su edificio, o sea, la empiezan como a insultar y demás por no hacer algo que la amiga sí hizo y que hasta donde vemos pues la amiga nunca admite, ¿no? O sea, ninguna responsabilidad o culpa o decir como de en realidad, o sea, soy yo la que hice todo esto que dicen, o sea, no fue ella. Entonces, también, o sea, como plantea creo que las relaciones humanas como relaciones de conveniencia. Y incluso, o sea, y bueno, o sea, posteriormente el novio que tiene, o sea, que pues en realidad solo la engañó para vincularla con este tipo que la va a explotar sexualmente.
en lugar, o sea, del trabajo y todo, o sea, que digo, ahí también hay como toda una discusión aparte también, o sea, sobre la explotación y qué es explotación y demás, pero bueno, en este caso, incluso el amigo, o sea, la relación más genuina que podemos atribuirle a ella, también sabemos que tiene un interés sexual romántico con ella. Desde que va, o sea, como que a esta fiesta, ¿no? O sea, o esta reunión que hace en su casa, ya intenta, o sea, como besarla y ella le dice como de no, búscate mejor, o sea, una niña de tu edad, etc. O sea, y aún así, o sea, como que busca este tipo de interacción y de relación. Y que después, o sea, tiene este engaño que no es, o sea, tal vez lo más grave, ni siquiera en el contexto de la película, pero que aún así, o sea, digo, la espanta y es como de que estoy muerto, entonces respiración de boca a boca o lo que sea, y bueno, o sea, es también, o sea, una acción bastante deleznable, bastante negativa, pero también sí parece, o sea, algo que, o sea, como que en el contexto así bueno, o sea, las cosas están tan mal también, comparativamente, o sea, no es tan malo, pero también podemos ver que el personaje sí acepta el rechazo de Lilia. Entonces, hay una intención, hay una insistencia, y hay una insistencia, o sea, demasiado lejos, en mi opinión, pero que también, o sea, después de eso, el personaje, o sea, ya no vuelve a hacer ningún intento en ese sentido o en esa dirección. Entonces, por lo menos, o sea, sí hay como un respeto de límites. En donde si podemos discutir, o sea, si lo hubiera intentado otra vez o no, por lo menos, o sea, en la diégesis no lo vuelve a intentar. Entonces sí hay, o sea, como hay una muestra de respeto. Uh, en donde también ahí pudiéramos discutir, bueno, si imaginamos que hay una intención por parte del niño de intentar una vez más, o sea, como en el futuro, tal vez igual, o sea, como qué tan genuina es esta relación si hay como este objetivo que se está buscando, o que está buscando más bien. Bueno, o sea, o si es como aceptado de manera definitiva este rechazo y decir, bueno, pero aún así me agrada estar contigo, ¿no? O sea, y que no obstante, también podríamos decir, bueno, pero lo sacan de su casa, aquí tiene un lugar por lo menos donde quedarse a dormir. Lilia, o sea, también pues por el afecto, o sea, que siente, o sea, pues incluso le regala una pelota de básquet. Entonces, también creo que invita, o sea, un poco como eso, a platicar sobre si en las relaciones interpersonales, o sea, pues son como justamente, ¿no? O sea, estos intercambios de qué me das o qué me ofreces. Y también, o sea, si incluso eso es negativo, ¿no? O sea, porque bueno, sí puedes también, por ejemplo, darle un regalo a alguien sin esperar a que esa persona te regale a ti algo. Am, pero creo que también, o sea, es eh, una fantasía, no sé si es el mejor término, o sea, o un pensamiento errado, o una conclusión errada, o sea, pensar, voy a relacionarme con esta persona que no conozco, y si no obtengo nada de esa relación, no incluso, o sea, como en un sentido sexual, o sea, también puede ser como una persona con la que te llevas bien, una persona con la que aprendes, una persona que te ofrece, o sea, tal vez también, o sea, una posibilidad de crecimiento laboral o económico, etcétera. O sea, pero pensar en voy a relacionarme con esta persona que no conozco y si no obtengo nada, voy a dar la vida por esta persona. O sea, porque así de entregado soy o así de genuinas son mis relaciones. O sea, también, bueno, creo que hace falta, o sea, cierta compatibilidad, y cierto, o sea, también intercambio, tal vez un término no aplicable en este caso, um, pero un intercambio emocional, o intelectual o de otras formas, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, también
mucho más que se puede decir al respecto. Y creo que, por ejemplo, también plantea desde el segundo acto esta cuestión de las vidas alternativas. Eso también creo que está en el discurso, no de una forma tal vez tan explícita, o sea, digo un poco sí, sí lo está, o sea, pero no tan explícita y tan abarcativa en la historia, o sea, como pueden ser otras, ¿no? O sea, de mundos paralelos, o como de hay otra realidad, ¿no? O sea, más allá de esta, y pastilla roja y pastilla azul y cosas por el estilo, o sea, no está, o sea, marcada como de esa forma. Pero sí hay, por ejemplo, o sea, desde un nivel de diálogo en la película, o sea, este volar como la imaginación de, imagínate, o sea, si compartes cumpleaños con Britney Spears, imagínate que te hubieran confundido con ella al nacer. Y entonces tú serías Britney Spears ahorita y tendrías esa vida. Y bueno, o sea, más allá como de, pues es que no se podría, o sea, porque pues, años diferentes y ni siquiera hablo inglés y no vivimos en el mismo país, o sea, y muchas cosas es como, bueno, pero plantea esta posibilidad en tu mente. ¿Cómo sería justamente, que de hecho también, o sea, podemos hablar, o sea, del desarrollo de una vida y sus aspectos positivos y negativos a partir de eso, o sea, también como de las condiciones no elegidas por nosotros en el momento de nacer, ¿no? O sea, y que aún así, o sea, bueno, abren y cierran ciertas posibilidades. eh, pues eso, o sea, dependiendo de tu país, dependiendo de tu familia, dependiendo, o sea, de muchas cosas, ¿no? O sea, también del sistema económico, o sea, en el que incursionas, ¿no? O sea, como que sin saber nada, o sea, de cómo funciona el mundo, pero, o sea, llegas también, o sea, como a un mundo ya configurado, ¿no? Entonces, pero creo que justamente esto es, o sea, como una idea que regresa también, o sea, como con cierta fuerza al final de la película. Y antes de llegar a eso, o sea, uno me da risa, por cierto, un poco la participación de McDonald's en esta película. No sé, o sea, con qué nivel de autorización o de ignorancia participaron, pero es un poco gracioso, o sea, también pensar como eh, Batman regresa, ¿no? Pero Lilia Forever sí, eso sí está bien. Pero bueno, obviamente también incluso hay que considerar, o sea, como, bueno, públicos diferentes y, o sea, necesidades incluso, ¿no? O sea, también como mercantiles, o publicitarios distintos, o sea, muy, muy distintos, o sea, entonces como de que, bueno, pero aún así, ¿no? O sea, es como, creo que hay algo chistoso ahí. Pero, en fin, y también, por ejemplo, el sonido se utiliza aquí muchas veces, o sea, es un sonido diegético, es un sonido sincrónico, pero sí hay unos tal vez 3 momentos en todo el filme en donde el sonido baja, su volumen se hace uso de un silencio cinematográfico, o sea que no es un silencio total, o sea, tal vez escuchamos ciertas voces, o escuchamos ruidos tal vez ambientales, pero hay, o sea, y en otros momentos, o sea, incrementar, por ejemplo, un soundtrack, ¿no? O sea, hacia el final, o sea, también climático de la película, pero hay, o sea, hay también como eso, ¿no? O sea, un uso expresivo no nada más de la música, o sea, justamente
el sonido, ¿no? O sea, qué sonidos vamos a utilizar, si son ambientales, si son diálogo, o sea, si es voz hablada, o sea, o si es música, qué tipo de música, si es instrumental, si es con letra, con una voz que canta, o sea, y eso creo que también, o sea, los momentos en los que se utiliza, o sea, son momentos que aportan, o sea, sí al drama de la escena, pero especialmente también creo, o sea, como una, como manifestación material, o sea, o una externalización de eh, la introspección o un estado introspectivo de la protagonista. Entonces, no es como vamos a callar todo y vamos a empezar, o sea, con mi monólogo interno, ¿no? O sea, y de recuerdo cuando escuché por primera vez o alguna cosa por el estilo, ¿no? O sea, o de cuando me encontré con esta persona, creí que el mundo, o sea, no es una voz como explícita, ¿no? O sea, que nos revela qué es lo que piensa el personaje. Pero ¿cómo sabemos, o sea, o cómo podemos intuir que el personaje está reflexionando? O que está pensando las cosas, o sea, por un lado eso, o sea, la atención de la cámara hacia su imagen o hacia su rostro, pero también el sonido. Y hay momentos, o sea, también, por ejemplo, creo que cuando se incrementa el sonido, o sea, no necesariamente hay, creo, una introspección clara, o sea, diría que hay un cúmulo de emociones, de ideas, de dolor, de intenciones, o sea, que no están claras y que justamente creo que ahí la música pudiera, pudiera manifestar eso. También interesante ver, o sea, si es una música con letra, qué es lo que dice la letra, que no tiene subtítulos, pero que son palabras, o sea, que podemos buscar el significado. Y no porque explícitamente sea eso lo que, o sea, textualmente está diciendo Lilian en su mente, sino porque eso, ¿no? Un reflejo del estado anímico caótico del personaje. Y también en cuanto a dirección, creo que las escenas de sexo me parecen también, o sea, hay algo, o sea, que creo que están especialmente bien dirigidas. Es discutible también, que también, pero es, es una aproximación relativamente simple en donde las escenas de sexo, o sea, son o equivalen a close-ups. Pero sí hay, o sea, también creo cierta creatividad o sea, en qué se muestra si vamos a ver el rostro, por ejemplo, de Lilia y la relación que tiene, por ejemplo, también en cuanto a que son trabajos elegidos por ella. Entonces, que si bien hay un rechazo o hay un desagrado por lo que está haciendo, o sea, vemos vomitar también después al personaje, o sea, como una respuesta física no controlada por ella, o sea, porque tampoco no es que ella se genere intencionalmente ese vómito, pero, o sea, cómo es asociado estas secuencias con el close-up de ella. No vamos a ver el cuerpo, no vamos a ver cómo se desviste, no vamos a ver, yo qué sé, en cámara lenta o a través de un velo transparente, o es su rostro. Y cómo ella está, o sea, y también, si el rostro es, o sea, una fuente de expresividad humana, o sea, ¿qué podemos leer en esa inexpresividad de Lilia? Este rostro, ¿no? O sea, carente de emociones, de disfrute, pero también, o sea, de dolor.
o sea, en esta quietud. Entonces siento que, o sea, ahí hay también, o sea, como justo una decisión, o sea, algo, digo, por falta de mi propia elocuencia, o sea, hay una decisión creo que también bastante fuerte de representación. Um, y posteriormente, por ejemplo, tenemos también, o sea, un punto dramático en donde otro personaje que eso, ¿no? O sea, como resultado del engaño y de etcétera, o sea, llega al baño donde está Lilia bañándose y abre la puerta, pero nunca, o sea, nunca en la película vemos el cuerpo desnudo de Lilia. Eso también, o sea, creo que ahí hay una sensibilidad muy marcada y muy intencional, en donde es, o sea, digo, otros directores u otras películas, o sea, fácilmente pudieron haber tal vez justificado estas escenas como por este contexto. Y Lucas Modison decide alejarse de, eh, pues de esas decisiones de dirección, y en cambio elige estas otras que aún así, o sea, son perfectamente claras, ¿no? O sea, como qué sucede o qué sucederá. Abre la puerta del baño, sabemos que está en la bañera, la vemos en la bañera, aunque no la vemos desnuda, o no vemos su cuerpo revelado, mostrado. Cierra la puerta y escuchamos. El sonido también, o sea, se utiliza ahí como herramienta para revelar esa información. Y también, por ejemplo, posterior a ese evento, vemos ya no el rostro de Lilia, o ya no lo vemos como lo habíamos visto antes, sino los rostros de los clientes. Y eso también, o sea, es una decisión que creo no he visto, o sea, como de esta forma, con este grado de consistencia, o sea, de un cliente, otro cliente, otro cliente, y son sus rostros, de repente sus cuerpos, parte de sus torsos, lo que vemos, pero especialmente eso, o sea, ellos encima de Lilia y encima de nosotros, en su mayoría. Y cuando vemos también, o sea, si vemos algo de Lilia, o sea, una pierna o algo, o sea, también se muestra no en este sentido, o sea, creo que eso, o sea, también es, o sea, como muy mesurado lo que se deja ver y cuándo se deja ver y cuánto se deja ver. Y creo que también, o sea, se aprovecha muy bien para mostrar, o sea, como la posición de desagrado y de dolor, incluso, o sea, de este personaje, que está aguantando, o sea, así como toda, o sea, o sea, este infortunio, pero, o sea, no hay intención, o sea, de mostrar esto de ninguna manera, o sea, en ningún sentido como algo atractivo o deseable o excusa para, o sea, dirigir como la atención a otra cosa que no sea, ¿no? O sea, como justamente lo horrible de las circunstancias. Entonces, aunque es relativamente como que sencillo, o sea, decir como de que un close-up y otro, o sea, aún así creo que hay, o sea, algo como muy bien logrado discursivamente en asociación con la dirección. Y también, bueno, hay un engaño, creo, por parte de la película, en donde después del salto final, ¿no? O sea, de este personaje, y es, o sea, de hecho, ya, o sea, es un poco también, o sea, como casi, o sea, lo último, sí recordaba que había un poco más, pero, o sea, que abra sus ojos en una ambulancia. No recuerdo, o sea, era como de no, o sea, no sobrevive este personaje. Recuerdo que no sobrevive este personaje, pero la película pareciera justamente, o sea, como hacernos creer en la audiencia que
sí se salva el personaje, ¿no? Despierta y va a recibir la atención médica y en un hospital y lo que sea, pero, y tal vez existe un final feliz, pero no. Es justamente, ¿no? O sea, este despertar y la recapitulación, digo, incluso tal vez como asociado a esta idea de ver tu vida pasar en tus últimos momentos de conciencia. Pero, y creo que aquí plantea justamente o retoma esta cuestión de las alternativas, en donde en cualquier película, o sea, podemos introducir este tema. Si decimos como de no te vayas con él, o atrás de ti, voltea, o alguna cosa, la película muestra justamente momentos que ya vimos, personajes con los que ya estuvimos en momentos, o sea, que reconocemos, pero Lilia toma decisiones diferentes y vemos cómo cómo se va quitando de diferentes, eso, ¿no? O sea, como cosas que tiene la ambulancia. Y que creo que también, por ejemplo, o sea, cuando su amigo, casi se me olvida, cuando, o sea, que tiene estas visiones de su amigo, incluso cuando ya no está presente, y cuando él termina con su propia vida, me gusta, o sea, cómo sigue acudiendo a él en esta figura, o sea, además también un poco como de ángel de la guarda, que sabemos, o sea, que ella tiene, ¿no? O sea, esta cercanía con esta imagen, y que incluso cuando la rechaza, ¿no? Así como de que estoy rezando y, o sea, porque ¿de qué me ha servido, no? O sea, digo, también es muy entendible esa reacción, pero cómo ella busca protegerse, ¿no? O sea, en este espacio cerrado con una tela y con un mueble y en el piso, o sea, y algo que además vimos que hizo, ¿no? O sea, con este amigo cuando pasaron frío una noche, o para no pasar frío, y, y me gusta, o sea, cómo la película articula la imaginación, porque sabe que no está ahí, ¿no? O sea, y lo está viendo y está hablando con él, y luego incluso es como de que, mira, tengo algo que enseñarte, y es la imaginación como espacio de refugio y de reflexión. Y siento que justamente podríamos pensar, o sea, en la imaginación, incluso, o sea, si queremos asociarlo con el cine, como justamente este espacio o este instrumento de evasión de la realidad, porque el personaje en estos momentos tiene, o sea, una realidad que desprecia, o sea, muchísimo, que le desagrada por completo, una realidad en la que no quisiera estar o que quisiera cambiar, y lo más que puede hacer en ese momento es acudir a la imaginación. Pero la imaginación también para el personaje no es solamente un recurso para escapar o para engañarse, o sea, o para dejar de ver las cosas como son. También es este espacio para plantear y explorar ideas, en donde a través del diálogo con este amigo, o sea, con esta representación imaginaria del amigo, ella dialoga consigo misma, y eso es como de, mira, te regalo el mundo, todo, los edificios, los autos, la gente, o sea, haz con este mundo lo que quieras. Y aún así, y también pensar como de, pues es que no sé si es un buen regalo, no sé si quiero este mundo. Es un mundo feo, es un mundo horrible, o sea, es una vida horrible, ¿no? Entonces, y no es que la conclusión de la película sea
necesariamente como de... y esta es la conclusión a la que todos deben llegar, o sea, o espero que hayan aprendido, o sea, que esta es la verdad o algo parecido, sino que justamente, o sea, la conclusión, o sea, también a la que llega todavía no definitiva, pero es a la que se acerca nuestra heroína en su viaje del héroe. Y creo, o sea, que digo, también se justifica bastante por las experiencias que ha vivido, no nada más en el pasado, sino en el presente, y que además, o sea, llegan a interrumpir esta imaginación, ¿no? O sea, porque la realidad, eso, ¿no? O sea, irrumpe o penetra y deshace, aunque sea momentáneamente, pues esta vía de escape que podría, o sea, tal vez plantear, y eventualmente, o sea, se plantea en la realidad. Porque es, o sea, cuando dice, o sea, de que no, o sea, ya quiero nada más dormir, o sea, no, como que no me hables ahorita, pero es eso, o sea, también como que su imaginación la que le dice, digo, o sea, ya sea porque se dio cuenta, lo que sea, bla, 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 pero le dice, olvidó cerrar la puerta, ¿no? Entonces también, o sea, hay algo, o sea, de cómo la imaginación puede permitir o puede llevarnos a encontrar cambios o llegar a cambios en la realidad. Y que justamente, o sea, sí existen, o sea, también eso, ¿no? O sea, estas alternativas que me encanta un poco, o sea, también... porque te habla, o sea, digo, incluso, o sea, en un nivel como meta cinematográfico, o sea, nos hace pensar en cómo una película, o sea, o la película que estamos viendo pudo tomar también otras alternativas. Y a dónde hubiera concluido esa versión de la película, quién sabe, pero un poco, o sea, sin que sea, ¿no? O sea, igual una cuestión, o sea, como que tan constante, ¿no? O sea, en este filme o tan presente, tan eso, ¿no? O sea, este, que lo envuelva. O sea, sí está presente. Eh, y también vemos, o sea, la misma expresión del personaje, o sea, su risa, la forma, ¿no? O sea, su tono de voz, o sea, que también, o sea, estamos ya en este estado tan deteriorado que, que vemos hacia atrás con el personaje, ¿no? O sea, estas experiencias, estos espacios, o sea, también tan horribles, pero comparativamente mejores. Y que creo, o sea, y que ante también la actitud del personaje, pues hace que nos replantemos, o sea, también si las cosas estaban tan mal. O sea, no nada más como en comparación a de que, bueno, pues ahorita sí ya está súper mal, sino que incluso, o sea, como esta actitud, estas decisiones, estas respuestas, o sea, pudiste darlas en el momento en el que se presentó, o sea, como esa situación, esa oportunidad, sin tener, o sea, que llegar como a esto otro. O sea, entonces, también hay algo ahí, o sea, respecto a cómo sí puede ser o sea, porque también el personaje de Lilia no se imagina en su primer departamento, en su antiguo departamento que compartía con la mamá, no se imagina a ella en Estados Unidos, no se imagina a ella en un palacio o con mejores amigos, ¿no? O sea, con mejor compañía, se imagina a ella en estas situaciones que sí vivió y donde ella tomó una mejor alternativa, tomó mejores decisiones. Entonces, creo que también, o sea, la película un poco concluye en su discurso, o bueno, tal vez por lo menos como parte de su discurso, que sí puede ser un mundo horrible y sí puede ser una vida horrible, pero es la única que tienes y puedes aprovecharla.
Ese es el discurso que yo recupero de Lilia Forever.